Continuamos con este estudio, hermanos, que tenemos aquí. El estudio de los miércoles es un estudio que estamos teniendo, son estudios evangelísticos, y el día de hoy continuamos, ¿verdad?, con esa serie de estudios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la enemistad que el pecado ha causado en nuestras vidas. Leíamos este pasaje de Efesios capítulo 2, versículos 12, y este pasaje es un pasaje muy hermoso. Dice la palabra de Dios así: en aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La semana pasada, hermanos, hablábamos acerca de la consecuencia del pecado y cómo ha causado esta enemistad, ¿verdad?, entre nosotros y Él. Y nosotros hemos ofendido su majestad con nuestro pecado, y pues ha causado división. Y eso es lo que dice también Romanos, capítulo 5, parece que es el versículo 10. Y bueno, sin embargo, le damos gracias a Dios y a su Hijo, que a través de Él, pues pudimos ahora nosotros podemos tener una hermosa relación con nuestro Padre Celestial. Inclusive Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no estamos como enemigos de Dios. Ahora, gracias a través de Cristo, estamos en paz, no en enemistad. Bueno, al igual, hermanos, quiero que sepan que el día de hoy vamos a estudiar otra consecuencia que tiene que ver con el pecado. La enemistad no es la única consecuencia del pecado. El día de hoy vamos a estudiar que también existe la consecuencia de la muerte espiritual. Y así lo dice Romanos 6:23. Dice: porque la paga del pecado es muerte. Y básicamente eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cómo es que nuestro pecado ha causado nuestra propia muerte? Pero de nuevo le damos gracias y glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial como el de nuestro Salvador, que aunque el pecado causó nuestra muerte espiritual, fue la gracia de Dios. Dice aquí el don, el regalo de Dios, ¿verdad?, que nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Igual que la semana pasada, hermanos, tuvimos que ir a Génesis, y allá estudiamos cómo fue que el pecado comenzó en las vidas de los seres humanos. Inclusive la semana pasada hablábamos que Dios en el jardín del Edén, ¿verdad?, hizo árboles, dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 16. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Así que, aunque aquí solamente se representan dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, habían árboles frutales, árboles para comer, de todo tipo de árboles. Me imagino que fruta que hoy no existe, ¿verdad? Pero al igual representaban lo que hoy existe, árboles, ¿verdad?, de fruta, que el ser humano le fue Dios dado para que tuvieran, ¿verdad?, pudieran comer y seguir viviendo. Pero también les dijo en el versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Y lo que dice Dios básicamente es lo siguiente: come del árbol de la vida y vive. Pero si tú llegas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir. Y esa es una consecuencia que Dios, ¿verdad?, fue claro en darles a Adán y a Eva después. Y en este pasaje, hermanos, nos damos cuenta que Dios nos ama, ¿verdad?, porque está diciendo: come del árbol de la vida. Dios quiere que el ser humano viva. Dios quiere que el ser humano tenga vida eterna, ¿verdad? Y desde el punto de que dice, aquí están los árboles frutales, pero también está el árbol en medio del huerto, el árbol de la vida, come de él. Bueno,
lamentablemente, una de las cosas que hizo Dios con nosotros, y lo digo lamentablemente porque nosotros a veces decidimos, ¿verdad?, incorrectamente. Bueno, Dios nos dio el privilegio del libre albedrío, y a eso es lo que me refiero desafortunadamente. Sin embargo, Dios es, ¿verdad?, poderoso y omnisciente, y Él sabe hacer las cosas mejor que uno. Y Él, en su forma de pensar y en su forma que nos creó, nos dio el libre albedrío para que pudiéramos obedecerlo, ¿verdad? Aquí está el árbol de la vida y acá está el árbol de la ciencia. Inclusive Satanás se aprovechó de ese privilegio que tenemos nosotros del libre albedrío. Y bueno, pensándolo bien, hermanos, me retracto de lo que dije hace rato. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y dentro de la imagen que poseemos de Él, viene el libre albedrío. Sin embargo, Satanás se aprovechó de eso y convenció a la mujer, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, versículos 4 al 6. Dice así la palabra de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Se acuerdan? Dios había dicho, el día que comas del árbol que yo te estoy prohibiendo vas a morir. Viene la serpiente, ¿verdad? Viene Satanás disfrazado de este animal y le dice a la mujer, la confunde, le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Muy bien, así que el ser humano, la mujer como el varón, ¿verdad?, fueron engañados y comieron del árbol prohibido. Una de las cosas que a mí me llama la atención fue la artimaña de Satanás. Miren, hermanos, nosotros con la ayuda de Dios, tarde o temprano, vamos a conocer el bien y el mal. Y lo sabemos a través de su palabra, lo sabemos a través de su guianza. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia nos habla acerca del bien y del mal que hay en el mundo. Sin embargo, Satanás no quiere que nosotros dependamos de Dios. Él quiere que nosotros, ¿verdad?, lo hagamos de otra manera. El pecado, como ustedes se dan cuenta, fue la desobediencia de Adán y Eva, de que Dios claramente les dijo a ellos, no coman de este árbol. Sin embargo, aquí, por ejemplo, la mujer, Satanás le dice a ella, seréis como Dios. Bueno, no sé si cerró los oídos después Eva, ¿verdad? Se quedó a lo mejor imaginándose que podía ser como Dios, pero no tanto que sea como Dios en el sentido de que sea, ¿verdad?, todopoderoso, sino en el sentido de que iba a conocer el bien y el mal. Bueno, nosotros ya conocemos la historia, así fue como Adán y Eva pecaron, y si ustedes bien recuerdan, no solamente el tema de este estudio, sino que la consecuencia de su desobediencia, Dios claramente les dijo a ellos que morirían si ellos llegaban a desobedecer. Bueno, desde ahí en adelante, como ustedes saben, el ser humano fue sentenciado a morir físicamente, porque eso fue lo que le dijo Dios. El día que comas del árbol del fruto prohibido, ¿verdad?, vas a morir. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿cómo consideraba Adán la idea de morir? Bueno, él, como el resto del Antiguo Testamento y todas las personas del Antiguo Testamento, miraban la muerte de la siguiente manera. Y a lo mejor también usted piensa de la siguiente manera. Cuando una persona muere, bueno, pues cierra los ojos. Y pues va a cerrar los ojos para el resto de, ¿verdad?, todo el momento que esté ahí presente como cuerpo. Entonces la gente pensaba que la muerte era eso, era un lugar de tinieblas, puesto que cerraban los ojos y estaban en tinieblas. Pero también, ¿qué es lo que sucede cuando un cuerpo muere? Bueno, al poco rato ya empiezan los gusanos
a consumir ese cuerpo. Y la gente pensaba que la muerte era el lugar donde el gusano nunca moría. Y tenemos varios pasajes ahí escritos. Así que, ¿cómo consideraban la muerte en la antigüedad? Como el lugar, ¿verdad? Como el mundo lleno de tinieblas. Y también como el lugar donde no moría el gusano. Y desde entonces, ¿verdad? Los seres humanos han vivido con esto, con esta maldición de la muerte. Ahora, todo esto es hablando acerca de de la primera muerte. Lo que el hombre no sabía y no lo supo sino por miles de años, es que cuando Dios sentenció al hombre a morir, no solamente lo sentenció a morir físicamente, también lo sentenció a morir espiritualmente. Y la razón que nosotros sabemos eso es porque al paso de los miles de años, y para ser más preciso, de este lado del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque Adán pertenece a personajes que la Biblia nos habla de ellos del Antiguo Testamento. Y es en el Nuevo Testamento, hermanos, y para ser más exactos, es en Apocalipsis, capítulo 20, que Juan, el apóstol Juan, nos relata esta historia. Y dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Eso también nos lo dice el mismo autor en Juan capítulo 5, del versículo 24 en adelante. Dice que el día vendrá cuando todos, ¿verdad?, vamos a despertar y seremos juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Bueno, así que aquí el apóstol Juan nos está describiendo el fin del mundo. Y si ustedes a lo mejor han estado siguiéndome a través de las predicaciones que hemos dado los domingos últimamente, vendrá Jesús, ¿verdad? Vendrá el fin del mundo y luego vendrá el juicio final. Y aquí nos revela ya el juicio final, donde Dios va a juzgar a los muertos y también a los vivos. Y este es el contexto de esta historia. Versículo 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Una de las cosas que no supieron, ¿verdad?, miles de personas por miles de años, es que había una segunda muerte. Ellos entendían que había una muerte física, y eso lo entiendo también yo por lo mismo que acabamos de leer allá en Génesis capítulo 2. Así que fueron sentenciados a morir físicamente, pero Adán estaba tan lejos de entender que no solamente iba a morir físicamente, sino que también iba a morir espiritualmente. Y aquí la segunda muerte es el lago de fuego. A veces nosotros la llamamos de otra manera, ¿verdad? Le llamamos el infierno. Aquí en esta imagen podemos ver, ¿verdad?, no solamente los demonios siendo lanzados al mar de fuego, sino que también personas. La consecuencia del pecado no solamente incluía la muerte física, sino también la muerte espiritual. Y eso nos quedó claro, ¿verdad?, en este pasaje que acabamos de leer de Apocalipsis capítulo 20. Muy bien, así que Adán, de acuerdo a la consecuencia de su pecado, murió. Génesis 5:5 nos revela que murió a la edad de 930 años. ¿Qué es lo que nos revela esto? Bueno, nos revela que la muerte física va a ser una muerte lenta. En el caso de Adán fue demasiado lenta, 930 años. Hoy en día, bueno, pues el
promedio de vida para un ser humano son entre 80 por ahí, 85. El siglo pasado, antes de los 1950, el promedio de vida eran como 40 por ahí, 50. Y como los antibióticos todavía no se descubrían para entonces, pues cualquier persona que, ¿verdad?, se cortaba, a veces terminaba muriéndose. Así que aquí Adán muere a la edad de 930 años. Bueno, Génesis capítulo 5 no solamente nos revela que Adán murió, sino también nos revela que todos sus hijos murieron. Ustedes conocen la historia de Adán y Eva. Los primeros dos hijos fueron los hijos Caín y Abel, y de acuerdo a la historia, Caín mató a Abel. Bueno, después de allí, la historia se enfoca en el siguiente hijo, que fue Set. Muy bien, Set, de acuerdo a Génesis capítulo 5, versículo 8, dice que vivió 912 años y después de eso murió. También Enós vivió 905 años y murió. También tenemos a Cainán, quien vivió 910 años y murió. El hijo de Cainán, todos estos hijos que estamos mencionando aquí, por ejemplo, Set es hijo de Adán, Enós es hijo de Set, Cainán es hijo de Enós, y son como los patriarcas. La historia se enfoca en ellos más que en cualquier otra persona. Después, Cainán tuvo a Mahalalel, quien vivió 895 años y murió. Y así también tenemos a Jared, quien vivió 962 años y también murió. Después tenemos al famoso Matusalén. ¿Quién no conoce al señor Matusalén? Hasta los ateos lo mencionan, quien la Biblia describe como la persona que más vivió en toda la historia humana, 969 años, pero en el final también murió. Muy bien. Nosotros sabemos por qué murió Adán, ¿verdad? Adán desobedeció a Dios. La pregunta es, ¿por qué murieron sus hijos? Bueno, hay una respuesta. Hay muchas personas que dicen que es a causa del pecado original. Y básicamente lo que quiere decir el pecado original es que los hijos heredan el pecado del padre. En este caso, dicen ellos, todos los seres humanos que nacen heredan el pecado de Adán y Eva, el pecado original. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿será eso cierto, verdad? Bueno, resulta que tenemos un pasaje, en verdad tenemos dos, y ambos se encuentran en el libro profético de Ezequiel, capítulo 18. Miren lo que dice estos 4 versículos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán? Refrán, usted dice que refrán, ¿qué será eso? Bueno, hoy en día le llamamos dichos. Nosotros decimos, ¿cómo va ese dicho? Si el río suena, es porque agua lleva, ¿verdad? Es un refrán. Es un dicho que nosotros utilizamos. Tanto va el agua al cántaro, así se va, así dice ese refrán, ¿verdad? Hasta que se revienta. Bueno, el pueblo de Dios tenían un refrán y Dios les está llamando, ¿verdad? A cuenta que dice, ¿por qué usan este refrán? ¿Y cuál era ese refrán? Dice ahí, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Me imagino los dientes destemplados. Entonces, de aquí viene la idea, ¿verdad? Los padres hicieron esto y los hijos tuvieron las consecuencias. Versículo 3 dice Dios, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Así que en este pasaje
¿verdad? Nuestro Dios es claro en cuanto al pecado, y de acuerdo aquí, dice que el alma del Padre, así como el alma del Hijo, todas le pertenecen a Dios, pero el que va a ser castigado es el que peque. En este caso, el pecado es, la consecuencia es morir. También en el versículo, los versículos 19 al 20 también de ese mismo capítulo, dice así: y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Bueno, contesta Dios, porque él hizo, porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así que básicamente se porta mal la persona, ella va a pagar las consecuencias. Pero si el Hijo se porta bien, él va a recibir las bendiciones. Y déjenme decirles que este es el Dios de la Biblia. Es un Dios justo, porque si fuera al revés, sería un Dios injusto, ¿verdad? Yo siempre doy la ilustración, ¿verdad? La ilustración es en que yo voy, por ejemplo, me levanto temprano, voy y robo un banco. La policía se da cuenta de que yo fui, se da cuenta quién soy, se da cuenta dónde vivo, y inmediatamente van y rodean mi casa. Llegan con mi esposa y le dicen: buscamos a Juan García. No, pues no está aquí, se fue, salió temprano en la mañana. Bueno, dice la policía, lo andamos buscando porque robó un banco. Pero ya que no lo encontramos, nos vamos a llevar aquí a su hija. Ah, caray, dice mi esposa, ¿y eso por qué? Mi hija no tuvo nada que ver con el robo. Bueno, eso es una injusticia, dice mi esposa. Y sí lo es. Y también lo es en el sentido espiritual. Si es que nuestro Dios nos quiere a nosotros culpar por algo que nosotros no tuvimos que ver. Si nosotros hicimos mal, tenemos que pagar por lo que nosotros hicimos mal, pero no por lo que hizo Adán y Eva. Entonces Dios es un Dios justo, dice él. Si él hace el derecho y la justicia y guarda mis mandamientos y los cumple, ciertamente vivirá. Así que para él no hay castigo, pero para aquel que pecó, entonces esa persona sí será castigada de acuerdo a la justicia de Dios. Este es el Dios de la Biblia, hermanos. Este es el verdadero Dios de la Biblia. Un Dios que es justo, y de acuerdo a su justicia es como nosotros nos regimos en el mundo. También en el Nuevo Testamento, en lo que es Romanos 5:12, dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, dice aquí, no por el pecado original, dice por cuanto todos pecaron. Así que la palabra de Dios es clara. Muy bien, así que Génesis 5 nos revela que Adán como sus hijos vivieron muchos años, pero también todos murieron. Fíjense que me brinqué la historia de Enoc y lo hice con un propósito. Enoc fue hijo de Jared, y dice así el versículo 19. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Bueno, ahora la historia se enfoca en su hijo, Enoc. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra creencia. ¿Se acuerdan que Dios desde un principio puso en el huerto un árbol de la vida, un árbol de fruto que daba vida eterna, pero también puso un árbol de la ciencia del bien y del mal? Dios prometió vida eterna a los que comieran del árbol de la vida, pero dijo él que como castigo
daría muerte a las personas que comieran del árbol prohibido. Bueno, Enoc, aquí nos revela la Biblia que fue un personaje que con todo y zapatos se lo llevó Dios al cielo. Bueno, a lo mejor eran sandalias, no eran zapatos. Pero en todo caso, como nuestro refrán dice, ¿verdad? Con todo y zapatos se fue al cielo. ¿Y por qué? Bueno, nada menos porque caminó Enoc con Dios. Fue un hombre diferente a todos sus predecesores y a todas las personas después. Fue un hombre que aprendió a conocer la voluntad de Dios y llevarla a cabo. Y es nuestra creencia que si Adán no hubiera pecado, tanto él como Eva se hubieran quedado en el jardín del Edén y les hubieran nacido hijos igual, y todos hubieran estado comiendo del árbol de la vida. Y un día, no sé yo, a la edad de 360 años, a la edad de 969 o a la edad de 555, yo qué sé. Pero lo que sí creo es que un día llegaría Dios y con la palma de su mano se llevaría a uno por uno o a dos o tres al mismo tiempo. Pero la idea es esta, de que no conocerían la muerte, puesto que no había consecuencia de la muerte. Simplemente llegaría el día en que Dios se los llevaría al cielo. Este es una imagen del Antiguo Testamento. En él están escritos los libros de la ley, los libros de la historia, los libros de poesía, los libros de los profetas mayores y menores. Ahora, la razón que puse esta imagen aquí es para revelarles que aunque tienen, ¿verdad? Tienen diseñada por naturaleza diferentes tipos de, ¿verdad? De géneros, son diferentes tipos de libros, unos son de ley, otros son de historia, etcétera, etcétera. Para mí, cuando yo leo estos libros, yo leo que se repite de nuevo una y otra vez el mismo tema. ¿Y cuál es el tema que se repite una y otra vez? Bueno, que la muerte ha sido parte de este mundo desde hace miles de años. ¿Y cómo está eso? Bueno, de la siguiente manera. La razón es porque se repite el mismo patrón que sucedió con Adán y Eva. Satanás, no me imagino que se vistió de nuevo de serpiente, pero al igual, ¿verdad? Conoce a la creación de Dios. El niño, el ser humano, nace, pero sin pecado. Él no hereda el pecado original. Él nace sin pecado. El mismo Señor dijo, dejad los niños venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Así que nace sin pecado. Pero con el paso del tiempo va a crecer y va a llegar a una cierta edad donde va a pecar. Y tan pronto que peque, va a morir. Y por miles de años, el ser humano ha estado lidiando con el tema de la muerte. Ha estado lidiando con este fenómeno que nos ha agobiado por miles y miles y miles de años. Esta foto, desde que la vi, quiero que sepan que me gustó, siento una paz, algo hermoso. Está hermosa la imagen. Es que revela el mundo, la naturaleza como algo hermosa, y lo es. No por nada tenemos muchos lugares atractivos, ¿verdad? Lugares donde los turistas, ¿verdad? Año tras año llegan todo el tiempo para disfrutar lo hermoso de esos lugares y lugares circunvecinos. Este mundo es hermoso, pero quiero que sepa que más hermosa es la creación humana, y por eso fue que Dios envió a su Hijo unigénito para que en la cruz diera su vida por ella, por la creación humana. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mundo está hermoso, pero no porque está hermoso y hermosísimo, yo me voy a atar a su hermosura y me voy a perder la vida eterna. Más hermosa es la humanidad,
porque es la creación humana de Dios. ¿Saben, hermanos? Dios cuando nos hizo a su imagen y semejanza. Al mono no lo hizo a su imagen y semejanza, al burro, al caballo, a la yegua, etcétera, etcétera. Solamente el ser humano, ¿verdad? Tiene la semejanza, imagen y semejanza de Dios. Y es la que quiere Dios rescatar. El ser humano por miles de años ha estado muriendo una y otra vez a causa de las consecuencias del pecado, de su propio pecado. Y viendo Dios que el ser humano no puede y no podrá nunca resolver ese problema, ¿verdad? Dios envió a su Hijo a que resolviera el problema por el ser humano. Y fue así como vino Jesucristo. Sin embargo, al llegar el Señor, fíjense lo hermoso del Señor, que Él vino y por 30 años estuvo desapercibido. Nadie sabía de su llegada. Bueno, sí se dieron cuenta al principio. Ustedes se acuerdan aquellos magos que llegaron buscando por la estrella, se dieron cuenta, Herodes también se dio cuenta, pero a partir de allí nadie se dio cuenta. Y el Señor estuvo viviendo entre nosotros, la humanidad, por 30 años. Y aún así, después de 30 años, es que nosotros como humanidad somos verdaderamente a veces personas malas, ¿verdad? Y aún así el Señor murió por nosotros. Ahora, cuando llegó Él a este mundo, lo encontró muerto, porque eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice aquí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, a Satanás, mejor dicho, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo encontró Jesús este mundo? Lo encontró muerto. Y esa fue su misión desde el momento que vino, desde el momento que fue enviado por el Padre. Lo envió para que pudiera venir y morir en la cruz y así darnos la oportunidad de vida, para que así pudiera Él salvarnos. Mateo 20:28 dice así, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias, muchas gracias, Señor, que no consideraste tu vida, sino que estabas considerando la mía. Y gracias porque viniste a rescatarme a mí y a millones de otras personas que también tienen ahora la opción de vida. Y quiero rápidamente decir algo al respecto. Saben, cuando nosotros solamente conocemos el pecado, no conocemos otra opción. No conocemos que hay otra manera de vivir. Rápidamente, antes de que yo, ¿verdad?, obedeciera el evangelio, yo solamente sabía vivir de una manera. Y fin de semana tras fin de semana era todo lo que yo hacía. Trabajaba de lunes a viernes, a veces los sábados, pero desde el viernes era para embriagarme y eso era todo lo que hacía fin de semana tras fin de semana. Yo no conocía otra manera de vivir. Aunque yo quería salirme de allí, me era imposible. Sin embargo, llegó el día en que Cristo, ¿verdad? Alguien vino y me habló de Él. Y al traerme a Cristo a mi vida, me trajeron otra opción. Era como si me presentaran el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo solamente conocía el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero alguien viene y me trae a Cristo y en sí me traen ese árbol de vida y me dicen, ahora escoge. Y yo escogí por el árbol de la vida. Gracias, Señor, por esa oportunidad. Mientras el Señor estaba vivo, dijo de la siguiente manera, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es la promesa que dio Él. Aún todavía no moría, pero tan segura, tan grande era la victoria del Señor, tanta confianza tenía Él en su victoria, que se atrevió a dar esta promesa, una promesa de vida aún todavía cuando no moría en la cruz.
Y dice él que logramos esta vida eterna. Déjenme regresar atrás. Dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra, número 1, y cree al que me envió. Así que oyendo la palabra del Señor. ¿Saben, hermanos? Oyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, que la palabra, el conocimiento de la palabra, dice, nos ayuda a todas las cosas, de la vida como de la piedad. Y por eso el Señor, al morir, encomendó a sus 12 discípulos para que fueran y predicaran el evangelio. Es que el evangelio, dice Pablo, es poder. Dice él, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Así que necesitamos primeramente oír. ¿Saben, hermanos? Es que oyendo viene la fe. Muchas veces nosotros nos acostamos en la noche y decimos, Señor, ¿verdad? Estamos en oración, dame fe. Bueno, dice Dios, dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Queremos fe? ¿Queremos mucha fe? Pues tenemos que leer la palabra de Dios. Es que leyendo nos llega el conocimiento de lo bueno de Dios, de lo bueno y lo malo, ¿verdad? Que hay en el mundo y de la voluntad de Dios. Y es así, hermanos, como creyendo nosotros comenzamos, o mejor dicho, comenzamos la vida eterna. Comenzamos esa trayectoria a la vida eterna. Ahora, ¿creyendo qué? Creyendo que Jesús es Dios. Creyendo que Jesús es Dios. Hace poquito, hace un par de días, levanté un folleto yo de la iglesia, bueno, no es iglesia, pero de la religión musulmán. Y decía, en el folleto decía, Jesús no es Dios, decían ellos. Jesús fue un gran profeta, pero Dios no lo fue. Bueno, déjenme leerles estos cuantos versículos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, dice así, hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. A propósito, el Evangelio de Juan solamente se enfoca en 7 milagros. Y por eso dice Juan que el Señor hizo más de 7 milagros, los cuales no están escritos aquí. Dice así, pues, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que Juan dice, hizo muchos milagros, yo solamente me enfoqué en 7, pero estos 7 son suficientes para que tú leyéndolos te des cuenta y creas en Jesús, que Él no solamente es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Y creyendo en el Hijo de Dios, dice, tengas vida en su nombre. Bueno, quiero platicarles la historia de un día que Jesús hizo un milagro en el sábado. Juan capítulo 5. Y dice el versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Se refiere a la sanidad que hizo. Y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que el Señor dijo, yo soy, ¿verdad?, hijo de Dios. Él es mi Padre. Bueno, muchas personas dicen que los judíos mataron a Cristo porque eran ignorantes, no sabían lo que estaban haciendo. A mí no me parece que son tan ignorantes. Aquí ellos mismos dicen que la razón que lo quieren matar es porque se dicen ellos, tú dices que tú eres el Hijo de Dios, y eso dicen ellos, al igualarte a Dios es pecado. Bueno, él se dice ahí, haciéndose igual a Dios.
Pero ya si no se iba a ser igual a Dios, hermanos, miren lo que dice Colosenses 1:15, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Póngase usted en el espejo. Dígame qué imagen ve. La suya. Bueno, la imagen de Dios es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Y por si fuera poco, Hebreos capítulo 1, versículo 3, escribe, dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad. Se sentó, tiempo pasado, pero en realidad, cuando nosotros leemos la Biblia, el Padre lo sentó ahí, como recompensa, ¿verdad? Como un tipo de homenaje por lo que había hecho él en la cruz. Es que lo que el Señor hizo en la cruz para nada fue poca cosa. Fue el sacrificio más grande y el Padre lo homenaja, le da homenaje, ¿verdad? Sentándolo a su diestra en ese trono celestial. Muy bien. Así que el Señor es igual a Dios. Por eso es que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Nosotros creemos que es un solo Dios, tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Inclusive en Juan 14, versículos 1 al 2, al 4, al 3, dice así, Jesús mismo dice esto, no se turbe vuestro corazón, dice él. Él les acababa de decir que él tenía que morir. Y pues claro, ¿verdad? Se pusieron tristes y por eso el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. Miren lo que les dice, crean en Dios, pero crean también en mí. ¿Saben, hermanos? Cuando nosotros entendemos que, o mejor dicho, como el musulmán piensa, que el Señor siendo humano, no había manera que él se convirtiera en Dios, puesto que era parte de la creación como ser humano. En cierta manera, sí es cierto. El Señor era 100% hombre, 100% humano. Pero lo que ellos dudan es que él era 100% Dios. El Señor mismo, ¿verdad? Dice él, crean en mí. Y Dios está en esta altura. El ser humano está en esta altura, ¿verdad? Está por debajo. El hombre está así y Dios está por encima. Bueno, aquí Cristo se eleva a la posición de Dios, o mejor dicho, como dijeron los judíos, se iguala a Dios. Por eso dice él, crean en Dios y crean también en mí. No es pecado creer en Cristo. Al contrario, es gratificante. Hay recompensa, hay vida eterna cuando nosotros ponemos nuestros hijos en Cristo, nuestros ojos en Cristo. Y solamente en Cristo, no poniéndolos en nadie más. ¿Saben? El ser humano eleva a otros seres humanos al nivel de Dios, Dios Padre. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque solamente el Señor, ¿verdad? 100% hombre, 100% Dios. Las escrituras están completamente llenas de él. El Antiguo Testamento no solamente habla del pacto entre Dios y el pueblo judío, el pueblo de Israel. Hay promesas de Cristo desde Génesis. Todo el Antiguo Testamento está lleno de promesas, de profecías que el Señor venía. Y ahora que vino, bajo el nombre de Jesús, demuestra de muchas maneras que Él es Dios. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje donde Juan el Bautista envía preguntándole a él con sus discípulos si él era el que había de venir o deberían de esperar a otro? Y él mismo les dijo, vayan y digan en lo que ven, vayan y digan en lo que ustedes escuchan, que el ciego ve, que el sordo oye, que el cojo camina. Nada menos, ¿por qué? Porque Dios era el que estaba efectuando todos esos milagros en toda la humanidad de aquel entonces. Así que el Señor mismo dice, crean en Dios, crean también en mí. Bueno, desde entonces el Señor ya murió, desde entonces el Señor fue sepultado, desde entonces el Señor resucitó y desde entonces el Señor también ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Así que al resucitar él de los muertos,
venció la muerte, y venció la muerte para todos nosotros. No es hasta su segunda venida, como dice 1 Corintios 15:55, no será hasta su segunda venida que completamente va a destruir la muerte. Dice así el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Como diciendo, ya no lo tienes. Esa lanza que tenías tú para matar ya no existe. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya no tiene la muerte victoria, porque ha sido derrotada desde el momento que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, venció la muerte y completamente la va a destruir hasta su segunda venida. Pero al igual como este versículo, nosotros también podemos cantar victoria, porque esa victoria nos la dio el Señor a través de su resurrección. Es cierto que al venir Jesús encontró a este mundo muerto. ¿Se acuerdan que leímos ese versículo? Pero también, hermanos, cuando Él se fue al cielo, antes de irse al cielo, le dio vida. Efesios 2:4-6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es cierto, nuestro Señor al venir aquí encontró que todos los seres humanos, a causa del pecado, estábamos muertos. Pero al irse al cielo, ¿verdad?, nos dejó con la vida eterna a través del evangelio que necesita predicarse en todas partes. El pecado, hermanos, la muerte, la consecuencia del pecado, que es la muerte, ha tenido al ser humano, ¿verdad?, subyugado, lo ha tenido esclavizado por miles y miles de años. La muerte es uno de las cosas que más aterra al ser humano. ¿Sabía usted que los psicólogos se hacen millonarios tratando de lidiar con el ser humano que tiene temor en morir? Yo me acuerdo que allá en los 80s se escuchaban las historias de aquellas personas que decían que eran millonarias y que tenían una enfermedad bien grave. Y ellos con su dinero supuestamente se congelaban con la mentalidad que el día de mañana, yo no sé, 30 años después, vamos a decir 40, desde los 80s hasta el 2020, son exactamente 40 años. Y vamos a decir que en este año los despertaban, y sí es cierto, la ciencia en cuanto a la medicina y a la tecnología médica ha avanzado mucho. Y podría ser que al día de hoy despiertan a tal persona y resulta que sí, ya hay una vacuna, ya hay una cura, ya hay un remedio para su enfermedad. ¿Pero qué? ¿Creen ustedes que va a vivir toda una eternidad en este mundo? No, hermanos, tarde o temprano va a tener que morir. La muerte aquí no perdona. Se lleva buenos, se lleva malos, se lleva hombres, se lleva mujeres, se lleva niños, se lleva enfermos, se lleva sanos. Decía mi mamá, de algo estoy seguro, y eso es que la muerte existe. Bueno, pero en Cristo Jesús, la muerte ya no tiene poder. En Cristo Jesús, ahora nosotros tenemos la promesa de vida. Ahora nosotros, a través de la muerte del Señor y a través de su resurrección, tenemos esperanza de vida. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Y no hay manera de darle las gracias a Dios. Solamente Él podría ver nuestros corazones en cómo estamos, pero súper agradecidos. Hermanos, lo que más queremos nosotros son nuestros hijos. Y lo que nosotros no queremos es que nuestros hijos reciban esa muerte segunda, esa muerte espiritual. Pero ahora nosotros podemos convidarles
el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos rogarles, podemos insistirles para que el día de mañana ellos con su libre albedrío escojan a Jesús, escojan vida. Y no hay mejor recompensa en este mundo que ver que nuestros hijos caminan en pos de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que nosotros no hay manera de demostrarle nuestro agradecimiento, primero por nosotros, porque lo que Él hizo por nosotros y lo que hará por nuestros hijos, alabado sea su nombre por toda la eternidad. Estamos tan agradecidos. Gracias, Padre Santo. Gracias que no solamente a nosotros nos diste su oportunidad de vida, sino que también nos la das a nuestros hijos y a todos nuestros seres queridos, amados, y a los que no conocemos, también a ellos les das la oportunidad. Ya no necesitan vivir atormentados por la muerte, porque